Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Muchas gracias, damos gracias al Señor en esta tarde. Para ello vamos a estar abriendo nuestras Biblias para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. De manera que si tiene su Biblia, me gustaría que pudiera abrir su Biblia conmigo en 2 de Samuel capítulo 16, versículo 20. 2 de Samuel capítulo 16, versículo 20, y una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, voy a poder entender de que podemos leer. 2 de Samuel, capítulo 16, verso 20. Entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo dado
que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Y así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Ciertamente cuando David pecó con Abigail, no quedó en oculto, ¿no? Sino que estaba a los ojos de Dios. Y Dios dio sentencia sobre ese pecado, juzgó ese pecado. ¿Y de qué modo lo juzgó? Diciéndole: lo que tú has hecho en oculto, lo harán contigo a la vista de todo el pueblo de Israel. Por eso cuando Aitofel estaba dando este consejo de cómo Absalón, que se había rebelado en contra de su padre, podía hacerse aborrecible a su padre, era como que la palabra de Dios fuera dada. ¿Por qué? Porque era para el cumplimiento de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que en aquellos días el consejo de Aitofel era como consultar la palabra de Dios. Así era el consejo para con David y también era el consejo para con Absalón. Todo lo que le aconteció a David debía de acontecerle porque Dios había hablado que así sucedería, que se levantaría la espada de su propia casa, que lo que él había hecho en oculto lo harían con él a la vista de todo el pueblo de Israel. Y todo esto aconteció, ¿por qué? Porque Dios ya había hablado y de que había juzgado el pecado de David, el cual había hecho en oculto, y se debía de cumplir. Así que Aitofel, aunque estaba apoyando una rebelión, estaba hablando ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Pero en cuanto a la rebelión, no significó que Absalón iba a permanecer sobre el trono de Israel. ¿Por qué? Porque el trono le pertenecía a su padre. Aunque se rebelarían de su casa, de adentro de su casa, lo cual era muy doloroso para David, el trono era firme. ¿Por qué? Porque se lo había dado Dios. Dios le había dado el trono, por lo tanto era firme. Él nunca quiso el trono, ni aspiró al trono, ni tenía intención de tomar el trono. Pero Dios le había dado el trono y lo había llevado hasta el tiempo del cumplimiento en que se sentó en el trono de Israel para así reinar sobre las 12 tribus de Israel. Así que Absalón no iba a permanecer sobre el trono, sino que David volvería al trono. Por lo que este consejo fue certero para que se cumpliese la palabra de Dios. Pero después de ello, viendo que el consejo era bueno, ¿qué más haremos entonces ahora? Y Aitofel le dijo: consigue hombres valientes, yo escogeré hombres para ti valientes, y ve y persigue a tu padre, que están cansados, están fatigados, y cáele por sorpresa y tómale. Y así evitarás, tomando solo la vida de tu padre, evitarás que todo Israel salga a la batalla. Y el consejo era bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque evitaría que todo Israel se diera a la batalla, pelear hermanos contra hermanos. Y tomándole solamente al rey y determinando con la vida del rey, entonces tendría derecho al trono, aunque lo hubiera tomado por rebelión y por la fuerza, pero habría paz sobre Israel. Lo cierto que quedó en Israel, en Jerusalén, también otro consejero, el cual David había dicho que no le siguiera, sino que permaneciera allí, que hiciera pasarse también como quien iba a dar consejo certero a su hijo Absalón, pero que luego le hiciera saber todo lo que estaban aconsejando los consejeros. Y este consejo fue el consejo que dio en aquellos días Usaí. Él dijo: mira, tu padre sabes que es un hombre valiente, no es temeroso, no va a ser fácil capturarlo, y los hombres que están con él son esforzados y son valientes, y a su vez están con resentimiento, están como la osa que le fue quitado su cachorro.
mejor reúne a toda Israel y cáele como el rocío de la noche. Y dice que Absalón dijo, es mejor el consejo de Husai. Pero el verso 14 del capítulo 17 dice así la escritura. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. ¿Por qué? Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciere venir el mal sobre Absalón. Aunque el consejo de Aitofel era el acertado, era el más sabio, Dios había hecho que Absalón y todo Israel fueran confundidos y vieran como mejor el consejo de Husai. ¿Por qué? Porque Jehová había determinado hacer venir el mal sobre Absalón. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 21, verso 1, dice como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿Vieron cuando se abren las compuertas para regar los campos? Y una vez regados, ¿qué se hace? Se cierran las compuertas y se abren hacia otra dirección. ¿Para qué? Para que sean regados otros campos, ¿no? Eso es un repartimiento de agua, ¿no? Se cavan conductos o canales de agua, se les ponen compuertas y se va manejando el riego conforme a las compuertas que se van abriendo. Y así dice la Escritura que es el corazón del rey, como el repartimiento de las aguas. O sea, que lo puede inclinar hacia el sabio consejo o lo puede inclinar hacia el consejo malo. ¿Para qué? Para que sea frustrado. Es más, en una oportunidad, dice la Escritura que Jehová hizo venir sobre Saúl un espíritu engañoso, para que le engañara sencillamente. ¿A fin de qué? De que hiciera lo que no le era conveniente. Entonces podemos ver cómo es el corazón del hombre y cómo Dios lo puede inclinar, ¿no? Y meditando en esto, ¿por qué? Porque hoy usted y yo tenemos un ancla segura en nuestro corazón, el cual es Jesucristo. Y por medio de ese ancla segura, el cual es Jesucristo, sabemos que somos escogidos de Dios, que hemos sido amados por Dios. Pero ¿quién es el que fue guiando nuestras vidas de manera que nos llevó a tener ese encuentro con el Señor y que nuestras vidas fueran mudadas, transformadas, fuéramos hechos una nueva criatura? Si no es Dios mismo que nos atrajo a su presencia con cuerdas de amor. Aún nuestro corazón también, aunque tal vez no soy rey, ni soy príncipe, y soy un hombre común, también está en la mano de Dios. Y también el Señor lo va inclinando para donde Él desea. ¿Para qué? Para que también en nosotros se pueda cumplir todo propósito de su buena voluntad. Pero yo quiero en esta tarde tener una reflexión sobre Aitofel. ¿Por qué? Porque Aitofel era un hombre que tenía palabra de Dios. Dice que su consejo era como consultar la palabra misma de Dios. Y así era para con Absalón, que se había revelado, pero también era para con David, que era el escogido, a quien Dios había firmado el trono para sentarse sobre él. O sea que sin importar con la persona con la cual estuviera delante de él, él siempre tenía el consejo certero. Después Dios inclinaba el corazón, traía tal vez a otro que aconsejara
para que desistiera, ¿no? Así sucedió también con Roboam. Cuando Roboam consultó a los ancianos de Israel, ¿qué es lo que le dijeron los ancianos de Israel? Mira, el pueblo de Israel ya está fatigado. El reino de tu padre fue un reino muy próspero, pero también fue un reino que trajo mucha carga económica, ¿no? Debíamos aportar muchos impuestos, debíamos pagar mucho para mantener el reino de tu padre. Así que si quieres ganarte el favor del pueblo, comienza bajando los impuestos. Y ese consejo era bueno, era sabio. Pero no conforme con ese consejo que hizo Roboam, tomó consejo de los jóvenes. Y los jóvenes dijo, si te muestras liviano al comenzar a reinar, no te van a tener en cuenta. Así que mejor agrávales la carga económica, para que vean que tú eres más severo todavía que tu padre. Y le dijo Roboam, el dedo más chico será mío, será más fuerte que el brazo de mi padre Salomón. Y así agravó la carga sobre el pueblo de Israel, dividiendo a la nación de Israel, separándose 10 tribus del norte y quedando solamente bajo su reino la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahora, ¿por qué razón esto aconteció? Porque él no comprendió que él estaba en el trono por la mano de Dios. Él no comprendió que él estaba en el trono porque Dios había firmado el trono para él. Si él hubiera comprendido que Dios había firmado el trono para él, no hubiera tenido temor en ser liviano, porque no importaba si era liviano o si era fuerte, si el trono se lo había dado Dios, ese trono iba a permanecer firme bajo su gobierno. Pero confió en sí mismo, en su propia fuerza. Así Ahitofel tenía el consejo de Dios, pero cuando vio que su consejo era frustrado y que todos hicieron caso al consejo de Usaí, mire lo que dice el capítulo 17, verso 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno. O sea que preparó la montura, cargó sus bienes en su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Mire con qué frialdad él tomó una decisión y le fue firme, ¿no? Dice, tomó todos sus bienes porque estaba en palacio, así que tenía bienes, tenía en el palacio en el que estaba, tenía bienes. Enalbardó, cargó todo sobre su asno, montó sobre su asno, se dirigió a otra ciudad que era su ciudad, preparó su casa cuando llegó. Cuando hubo preparado todo, fue y se ahorcó y murió. ¿Qué quiere decir? Que aunque Dios le usaba, aunque Dios permitía que él tuviera consejo como lo era su palabra, él no pudo tolerar que no se tomara en cuenta su persona. O sea, no pudo tolerar que en ese momento no se tomara en cuenta su consejo. Y tampoco pudo ver que él era por el determinado consejo de Dios en cuanto a que quería restaurar el trono a David. Si él hubiera mirado más allá de su propia persona, más allá de que le hubieran desestimado en su consejo, hubiera dicho, bueno, mi consejo es sabio, pero resulta que acá detrás de esto hay otro propósito. ¿Cuál es el otro propósito? Que David tiene que volver al trono porque el trono le fue dado por Dios. Entonces, de esa manera, él no hubiera tomado mal que no se hubiera tenido en cuenta su consejo, sino que hubiera glorificado a Dios, que iba a cumplir el propósito de su voluntad.
Esto es algo para que nosotros podamos reflexionar. No siempre las cosas salen como nosotros nos determinamos. No siempre las cosas salen como nosotros esperamos que salgan, ¿no? De hecho, recordemos tan solo a Pablo cuando salió al ministerio. Dice que quiso ir a cierta región, Frigia, y el Espíritu Santo se lo impidió. Y quería dirigirse a otra dirección, Asia, y el Espíritu Santo se lo impidió. Pero en la noche, un varón macedonio le apareció en sueño, diciéndole: ven, pasa a este otro lado. Y así se encaminaron hacia Filipo, primer puerto de la tierra de Macedonia. Y estando en Filipos haciendo la obra del ministerio, una mujer iba dando voces diciendo: atiendan a estos varones porque son verdaderos siervos del Dios Altísimo. Y así era por 1, 2 y 3 días, hasta que fastidiado Pablo, porque el que hablaba era un espíritu de adivinación, se dio vuelta, reprendió al espíritu de adivinación. Y quedando liberada la mujer, viendo el dueño de esta, de que sus bienes, su negocio se había frustrado, alborotó a la gente y Pablo terminó en una cárcel, juntamente con Silas. Si él hubiera pensado: pero Dios me condujo hasta estas tierras, y yo no vine para hacer mi voluntad, sino que inmediatamente me puse a hacer la obra del ministerio, ¿por qué motivo entonces es que termino preso? Si hubiera pensado de esa manera, pensando en sí mismo, hubiera revelado, se hubiera tenido una actitud contraria para con Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de ellos? Que Pablo y Silas cantaban salmos e himnos al Señor. Y en la medianoche, escuchándolo todos los presos, suscitó un gran temblor, al punto que todas las cadenas cayeron y las puertas de las cárceles fueron abiertas. Viendo el carcelero lo que había sucedido, quiso arremeter contra su vida para que no terminaran con su familia, porque cuando un carcelero perdía a un preso, no solamente él terminaban con su vida, sino también con la de su familia, como a modo de ejemplo. Así que apresurándose para que no sufriera ningún perjuicio su familia, hizo arremeter contra su propia vida, y Pablo le dijo desde adentro: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Cuando él escuchó esas palabras se confortó, se alentó y le dijo: varones, ¿qué he de hacer para ser salvo? Porque la situación lo apremiaba. Le dijo tan solo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú. O sea, esto que sucedió por el determinado consejo de Dios. No es una suerte de casualidad, así que esto no te puede perjudicar. Pero no solamente te digo esto, sino que también va a ser salva toda tu casa. Ninguno de los de tu casa también va a ser perjudicado por causa de este hecho, porque esto sucedió por el determinado consejo de Dios. Así que recibiéndole en su casa, haciendo de ellos misericordia, vendó sus heridas, le curó, lo confortó, y él y todos los de su casa se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Había otro propósito, no era que tenía que predicar solo en las calles, no era que tenía que testificar a voz abierta acerca del Señor Jesucristo, también tenía que ir a las cárceles. ¿Por qué? Porque había un carcelero y la familia de un carcelero que Dios tenía determinado que recibieran la salvación. Así que, como no había otra manera, le llevó en cadenas para que le predicase al carcelero y también a la familia. Así también le llevó en cadenas para que testificara delante de las autoridades de Roma y aún de César, y terminando prácticamente su ministerio y saludando a la iglesia, dice: y los de la casa de César también os envían saludos, diciendo: estoy preso, mas la palabra de Dios no está preso. No siempre las cosas resultan como esperamos, como queremos, o como es lo común de lo que nosotros vemos. Bueno,
si Dios hiciera así o asá y de esta manera, entonces esto va a ser mejor para todos nosotros. Pero a veces no sucede de esa manera. Pero eso no tiene que movernos de nuestra manera de pensar. El que no escatimó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni el hambre ni la espada, ni la desnudez, ni lo presente ni lo porvenir, ni nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y vuelvo a este pensamiento. Dios nos ha dado un ancla segura en nuestro corazón, aunque nuestro corazón es como la repartición de las aguas. Y hoy abre Dios esta compuerta y vamos hacia ese lado, arrastrados por el corazón, ¿no? Más mañana lo cierra y abre la otra y vamos hacia el otro lado. Pero hay algo que hace que nuestro corazón esté firme, que no dudemos, que tengamos seguridad. ¿Qué es? Que a Dios le ha placido revelarnos a su Hijo. Que Dios le ha placido correr el velo de la incredulidad. Antes de que conociéramos todos estos misterios acerca de cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta, ¿qué hizo Dios? Nos guió hacia Jesucristo. Nos encaminó hacia Jesucristo, para que continuando en el camino, siguiendo por este camino, a pesar de las dificultades, a pesar de las penurias, a pesar de las situaciones, podamos siempre tener un ancla segura, un ancla firme en nuestro corazón, entendiendo que Dios nos ama, entendiendo que Dios es por nosotros, y entendiendo que no hay nada, ni en lo presente ni en lo porvenir, que nos pueda separar de Dios. Y cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, hermana querida y hermano querido, y aunque nuestro corazón sea arrastrado, ¿no? Como las aguas cuando se abren las compuertas en una dirección o en otra, siempre vamos a poder tener esa seguridad que no importa, ya sea por acierto o desacierto, ya sea por tenacidad o por ignorancia. No importa por qué motivo hayamos llegado a donde hemos llegado, lo importante es que sabemos que Dios nos ama, que sabemos que Dios está con nosotros y que sabemos que la mano de Dios no se ha cortado. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros. Por eso no nos quedemos encerrados en nuestros pensamientos e ideas, sino que alcemos nuestros ojos para mirar al Señor. Yo meditaba y decía, qué frialdad la de Aitofel, quedó encerrado en un pensamiento, no pudo salir de ahí. No sé si a usted le ha pasado, ¿no? Quedar encerrado en un pensamiento por 1, 2, 3 días y a veces más, ¿no? Y tener que clamar a Dios para que el Señor la asista para sacarlo de ese pensamiento. Son esos pensamientos que saben robarnos el sueño, el apetito, que nos perturban, que nos agobian, ¿no? ¿Sabe de lo que hablo, cierto? Sin duda que sí, todos pasamos por esa situación. Pero por la gracia del Señor, aunque vienen a esos pensamientos a querer cautivarnos, hay un poder mayor que es el poder de Dios, que nos lleva cautivo a la obediencia del Señor. Y meditando en Aitofel decía, ¿cómo pudo quedar encerrado siendo un hombre que tenía el consejo como quien consulta la palabra de Dios? Un hombre con tanta sabiduría que se manifestaba por medio de su vida porque desistieron de tomar su consejo, lo encerró un pensamiento, suicida. Quítate la vida. Y con tanta frialdad tomó los bienes que estaban en el palacio, los cargó sobre la mula, salió en dirección hacia la ciudad, lo cual tal vez no era un camino corto, porque si iba arriba de una bestia de carga es porque era un camino largo,
no era un camino corto, tuvo tiempo de seguir reflexionando, de seguir meditando, y teniendo consejos para todos, no tuvo consejos para sí mismo. Teniendo palabra de Dios para todos, no tuvo palabra de Dios para sí mismo. Y encerrado en esa idea y en ese pensamiento que lo habían menospreciado, no tomando su consejo, habiendo terminado de preparar todo, se ahorcó. ¿Por qué? Porque no pudo ver que el que no tomaran su consejo no era por una cuestión con él, ni de él, sino por una voluntad mayor, suprema, que es la voluntad de Dios, por un determinado consejo mayor, supremo, que es el determinado consejo de Dios. Por lo que Dios había cerrado esa puerta para que el corazón de Absalón no tomara esa dirección, y había abierto otra compuerta para que el corazón de Absalón tomara el consejo de Usaí, que no era el mejor consejo, que lo detenía a Usaí, le daba respiro a David, le daba el poder organizarse, le daba el poder advertirle, le daba el poder prepararse, como de hecho lo hizo, le daba el tiempo suficiente. Porque imagínense reunir todo Israel, no era fácil. Hablábamos de las 12 tribus. O sea que tenía que esperar que llegara gente de todas partes, de todos los territorios. Hombres fuertes. Esto le daba suficiente tiempo ¿a qué? A que David se preparaba, y entre tanto la voz se corría. Algunos decían, bueno, está bien, Absalón nos está llamando, pero nuestro rey es David. En vez de ir y reunirnos al campamento de Absalón, vayamos y reunámonos al campamento de David, que también se estaba organizando. Y de hecho salieron en filas de cientos, en filas de miles, bajo 3 generales salieron los ejércitos de David, estando David a la puerta, dándoles consejo de cómo aún ser benévolos con su hijo Absalón. Pero ni siquiera la compasión de su padre, de un padre por el hijo, pudo frustrar el determinado consejo de Dios. Dios ya tenía determinado hacer caer el mal sobre Absalón. Y Aitofel, en vez de entender que era plan de Dios, se miró a sí mismo y dijo, me menospreciaron. No tomaron en cuenta mi consejo, por consiguiente me voy a quitar la vida. Y así se fue en dirección hacia su casa y terminó quitándose la vida. Teniendo consejos para todo, no tenía palabra de Dios para sí mismo. Qué triste, ¿no? Y qué ejemplo también para nosotros. Y qué importante es que no tomemos ninguna decisión por nosotros mismos sin tomar consejo de Dios, sin tomar la dirección que es por medio de la palabra del Señor. Hasta aquí entonces la meditación de esta palabra para que podamos entender, ¿no? Y también ser agradecidos. Yo cuando medito en el que mi corazón es como las reparticiones de las aguas, digo, con razón, Dios me sacó de donde me sacó. Y no solamente me refiero al estado en el que vivía, la condición en la que estaba, sino sobre todo a los pensamientos, porque todos mis pensamientos eran contrarios a Dios. Y yo caminaba conforme a esas ideas, pero un día, ¿qué hizo Dios? Cerró esas compuertas de esos pensamientos que dirigían mi corazón y abrió otra compuerta que ni siquiera yo conocía que estaba allí. Y me encaminó hacia el Evangelio, me encaminó hacia el Señor Jesucristo, y hoy tengo un ancla segura en mi corazón que me dice que Dios me ama, que me dice que Dios está conmigo y que me dice que no hay quien sea en contra de mí. Por lo cual estoy agradecido al Señor. Espero que usted también, al meditar en ello, pueda estar agradecido, agradecida a Dios, que Dios le ha guiado al conocimiento de la verdad,
por la cual ha sido hecho libre y hoy tiene el gozo de la salvación. Vamos a orar. Padre, ¿cómo no darte gracias, Señor? Porque por años hemos vivido en el desenfreno, Señor, de la corriente de este mundo y bajo los dictámenes del corazón indicados por el mismo diablo, Señor. Pero un día te decidiste a cerrar esa compuerta y nos abriste otra, Señor, que ni siquiera conocíamos, porque estábamos ajenos a los pactos, a las promesas, estábamos ajenos a tu vida, pero tú nos encaminaste hacia el Evangelio. Tú nos atrajiste con cuerdas de amor y nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, en el cual hoy vivimos y estamos firmes. Tenemos un ancla segura y no somos, Señor, fáciles de mover. Y no por causa de que nosotros somos valientes o esforzados, sino por causa de tu poder que nos cautivó. Por causa, Señor, de que el propósito ha sido determinado por ti desde antes de la fundación del mundo. Nos escogiste y nos llamaste y nos justificaste y nos santificaste y también nos habrás de glorificar, Señor. Y aunque no sabemos cómo nos has conocido ni cuándo, Señor, sí sabemos que no estamos ajenos a ti, Señor, ni a tus planes, sino que el que comenzó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por lo que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,